límites. Y ya tenemos con nosotros a nuestra invitada del día de hoy, la segunda invitada, que es Carla García, nuestra especialista consultora familiar de Family. Con este tema tan importante, ¿cómo hacer para no discutir delante de los hijos y las hijas? O sea, sí preocupa, pero pareciera, Carlita, que en ese momento se te olvida el mundo y no te puedes callar, tienes una necesidad de decir que no estás de acuerdo y ya luego te estás arrepintiendo y andas inventándole a tus hijos que era broma, que estaban jugando, ya no sabes ni cómo solucionar el problemón en el que metiste a tu hijo y a tu hija sin ninguna razón. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Muy bien, ¿y tú, Ludivina? Oye, pues es que este tema, sí, ¿no? De repente dices, híjole, ahí está mi hijo, no voy a decirlo, y de repente ya se te fue la onda, pero te fuiste con todo, hasta mencionaste temas del noviazgo que nada que ver, o sea, que nada que ver, fuiste hasta allá. Oye, como luego dicen, traías el pechito cargado y sacas todo. O sea, pero cosas que ni al caso, o sea, cuando nació el hijo te fuiste y me dejaste sola con él en el hospital. Incluso te los echas, ¿no? Y hasta lo ves feo al niño. Seguro ni lo quieres porque lo ves feo y lo regañas horrible. También lo embarras. De una vez lo embarras. Y qué complicado porque escuchan todo, luego a ti se te pasa y luego resulta que a los niños, pues no. ¿Y sabes cómo te das cuenta, Carla? Porque a veces es tan fantástico por alguna mamá de la escuela que resulta que te habla para preguntarte si todo está bien, porque tu hijo fue y platicó, quién sabe qué cosa en la escuela. Allá en el colegio. Ah, sí, a sus compañeritos, porque además los niños y las niñas todo lo dicen, todo lo comunican, bendito sea. Exactamente, ellos son súper transparentes. Y la realidad es como tú dices, Ludivina, a veces nos exaltamos, la emoción nos gana y decimos cosas que no estamos pensando en el momento, porque la realidad es que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos un momento de enojo, realmente así funciona nuestro cerebro, ¿no? Dependiendo de la situación en la que estemos, a veces se desconecta totalmente la parte racional y estamos en esta actitud de defendernos, de atacar y como le pasaba a los cavernícolas, ¿verdad? Que tenían que, el cerebro está diseñado del ser humano, pues así ha evolucionado, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que reacciona y funciona de una manera desde hace muchísimos siglos y sigue funcionando igual, digo, claro, ha evolucionado algunas cosas, pero a lo que voy es, en este tema de cuando me siento atacado, siento miedo y siento que me tengo que defender, se desconecta esta parte racional y entonces entra toda la parte emocional y a veces no estamos conectados en lo que estamos diciendo y eso tenemos que saberlo los adultos, ¿no? Se supondría que vamos madurando y que el adulto va trabajando un poquito más esa parte, pero a todos nos puede ocurrir. Y hay que saber diferenciar entre el tener una diferencia, porque como somos pareja, somos dos seres humanos distintos, definitivamente no somos iguales y podemos opinar y pensar distinto. Es decir, podemos tener un desacuerdo. Eso es natural que ocurra en una pareja. Pero una cuestión es tener un desacuerdo, tener una situación de conflicto y la otra, ¿cómo le hacemos frente? Entonces, si tú le estás haciendo frente, discutiendo, peleando o escalándote todavía más a una agresión física, ¿verdad? Si llegas a una agresión verbal, no está correcto. Y si llegas a una agresión física, peor aún. Y enfrente de tus hijos, la verdad es que tenemos que ser conscientes que a los que más estamos dañando es a ellos mismos. Muchas veces pega en su seguridad, en su autoestima, porque al final de cuentas, para ellos, tú eres la única mamá y tú eres el único papá. Y para ellos las dos figuras son de muchísima importancia y los quieren y los aman. Entonces, es difícil para ellos cuando ven atacar a su mamá, a su papá, o al revés, ¿verdad? A su papá, a su mamá. Entonces es un proceso realmente complicado emocionalmente para ellos ver que se agreden. Y adicionalmente,
de la parte emocional están las figuras de respeto, porque después también nos situamos en un conflicto donde, oye, ¿por qué el niño le falta el respeto al papá o a la mamá? Pues lo que pasa es que tú no te das cuenta cómo desacreditas esa figura de autoridad cuando estás en este momento tan apasionado de la discusión, o a veces ya pasó la discusión y te quedas tú en casa con los niños, sea el papá o sea la mamá, que estén en algún momento a solas con los hijos y estén demeritando, estén criticando lo que dijo el papá o la mamá, y ahí estamos manchando esta figura de autoridad ante el hijo. Y muchas veces viene el hijo y dice, no, es que tú eres tal, ¿verdad? Le dice al papá, tú eres un flojo o tú eres un desordenado, o a la mamá igualmente, ¿verdad? Le pueden decir el mismo tipo de situaciones, tú no sirves para nada, pero son las críticas que escucharon en las conversaciones de los papás, ya sea durante un pleito o posterior al pleito. Y después, ¿por qué los hijos agarran estos bandos y por qué saben a quién pedirle el permiso y hacen estas alianzas que son muy dañinas en la familia? Claro, ¿no? Y eso, todo eso que acabas de decir aplica mucho. Fíjate que para también normalmente las parejas normales que viven juntos, pero pasa mucho entre los divorciados y las divorciadas, o sea, se pelean delante de los niños, luego les hablan mal a los niños y a las niñas de su papá o de su mamá, y después no nos damos cuenta a veces el daño que le hacemos al niño o a la niña creyendo porque nos creen todo lo que decimos, que en realidad nuestra mamá o nuestro papá es ese ser tan asqueroso, tan espantoso que le estamos contando, y el daño que le estamos haciendo al decirle algo así, porque finalmente somos su raíz. Exacto. Ellos en realidad nos van a amar, y lo que tenemos que tener en cuenta ahí es que somos papás para toda la vida. Como pareja a lo mejor pudimos no funcionar juntos, pero como papás nos tenemos que poner de acuerdo, queramos o no, Ludivina. Claro que sí, ¿no? Y además aprender esto que dices aplica también en las familias normales, porque como dices tú, a veces no estás de acuerdo, a veces tienes pues problemas, incluso ahorita con esto de la pandemia, si al marido le parece que es mucha exageración y se quiere salir a la calle y ella no quiere que nadie salga porque a lo mejor ella sí tiene, o sea, incluso ahorita todas las rencillas que hay, también habría que controlarlas para no ocasionar un daño aún más grave del que ya están viviendo niños y niñas encerradas 24 horas, sin tener una vida social y aprendiendo a comunicarse con otros niños y niñas de su edad. Fíjate nada más. Y como estamos encerrados y encerradas, pareciera que nos echaron como un cuerda para sacar todo el enojo. Sí, se contiene, y obviamente también las emociones, ¿verdad? Que ya naturalmente tenemos por el encierro, se acrecentan, ¿no? Oye, y vamos a ir a un corte comercial, pero regresando me gustaría que nos ayudaras. ¿Cómo podemos hacer? Si es imposible dejar de discutir, porque a veces pareciera imposible, hay que trabajar mucho en eso, pero mientras, ¿cómo poder evitar que los niños estén pues absorbiendo toda esa parte negativa nuestra, ¿no? Pero primero vamos a un corte comercial para no quedarnos en medio, ¿te parece? Claro que sí, Ludivina. No se vaya, estamos con Carla García, consultora familiar. Regresamos. Estamos de regreso, son las 10:44 de la mañana y quiero que nos escriba y nos cuente y aprovechemos a nuestra especialista cómo nos podría ayudar con este tema que yo sé que nos importa a todos. ¿Te preocupa que tus hijos te vean discutir? Carla García, estabas a punto de decirnos qué podemos hacer para no pelearnos delante de nuestros hijos o qué hacer para manejar un poquito mejor esto. Mira, Ludi, en primera instancia no importa qué era lo que yo te decía, es normal que como seres humanos que vivimos en conjunto, y eso es importante que sí lo vean nuestros hijos, que aunque hay diferencias, siempre el amor, el cariño y el respeto superan eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se me chispotea, que si ya dije, ya grité, ya levanté la vocecita y ya me enoja un poquito, ¿verdad? Eso puede pasar porque somos seres humanos y cometemos errores, pero es importante que ellos vean que nosotros pedimos una disculpa, que siempre hay un respeto entre sus papás y que de alguna manera reparan o solucionan este daño si es que esta diferencia llegó
a un extremo que no es el más positivo, ¿no? Es importante que sepan que sus papás a veces tienen diferencias, pero cuando ven que pueden resolver una diferencia sin pelearse, sin gritar, sin llegar a algún tipo de violencia, pues para ellos esto es formativo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Es irreal y no es factible y tampoco es sano que ellos vivan en un mundo de caramelo, donde, ay, mi papá y mi mamá nunca se pelean, porque claro que tienen diferencias, ¿verdad? Entonces, tampoco se trata esto de que mi papá y mi mamá están de acuerdo siempre en todo momento, pues seguramente no es real, ¿no? Entonces, es importante que si ven una diferencia, vean la manera sana en cómo se llega a un acuerdo, sin pelear, sin gritar, sin violencia, ni verbal ni física. Si ya lo hice, pues tengo que ver la manera de sanar el daño que se cometió, y de que ellos vean que las diferencias se pueden solucionar con respeto. Ahora, si ya estamos viendo, mi pareja y yo, que el tema en el que nos estamos enganchando es un tema que se va a escalar y yo ya sé que él no va por buen camino y que los humos, los ánimos se están acrecentando, pues también nosotros como adultos tenemos que hacernos nuestras señales y decir, ¿sabes qué? Ahorita paremos este tema, ahorita no, y lo platicamos después, ¿verdad? Lo solucionamos después y ya a la intimidad de la pareja, que lo solucionen. Si saben que es un tema que se va a escalar y se va a hacer una discusión, un pleito fuerte, donde se van a empezar a hablar mal y a agredir, pues no es sano que sea enfrente de los niños. Hay que saber nosotros también hacer una pausa y ser prudentes. ¿En qué momento puedo hablar ciertos temas o más bien, si ya sé que el tema es un tema sensible, pues ya sé que no lo voy a hacer enfrente de los hijos, así como no lo haría enfrente de los suegros o no lo haría enfrente de los vecinos, cosas así por el estilo, ¿no? Que no se trata de hacer un show, ¿no? Y tener muy en cuenta lo que platicábamos antes del corte comercial, Ludi. Nuestros hijos ven a su papá y a su mamá, nos quieren y nos aman. Entonces, es muy doloroso cuando ven esta situación, sea que seamos una pareja que vive junta, sea que sus papás hayan pasado por un divorcio y vivan separados. Somos papás de ellos para toda la vida. En eso no hay separación, no hay división y desafortunadamente pues no hay divorcio, ¿verdad? Yo me puedo separar o divorciar de mi pareja. Como pareja sabemos que no funcionamos, como una pareja romántica y amorosa, a lo mejor no hubo esta manera de seguir sobrellevando una relación de pareja. Pero como padres de familia tenemos que sobrellevar la relación y en ocasiones también es importante que se tienen que poner de acuerdo, pero a veces dicen, oye, que para tener un buen divorcio hay que ir a terapia, pues a veces también para tener un buen divorcio y llegar a buenos acuerdos, donde no estemos dañando a los hijos, a veces puede resultar importante porque tenemos que entender que en esa relación y en esa función nunca va a haber nada que rompa el lazo. Como papá y como mamá vamos a estar eternamente unidos, ¿verdad? Mientras nuestros hijos estén con vida, pues es algo que nos va a unir y nos tenemos que poner de acuerdo, queramos o no queramos, ¿verdad? La hayamos regado o no la hayamos regado, esa no es una cuestión de nuestros hijos y el ponernos de acuerdo es porque tenemos que implementar límites, tener reglas y orientar a nuestros hijos. Entonces, si nosotros, nuestros hijos empiezan a ver, sobre todo cuando vivimos juntos en casa, que no nos ponemos de acuerdo, pues ellos es lo que decíamos hace un momento, Ludi. También estamos dejando en entredicho la figura de respeto que ellos van a tener hacia su papá o su mamá si el cónyuge la está o lo está desacreditando, ¿no? Y como te decía, evitar estas heridas emocionales porque al final de cuentas para ellos es dañino que sus papás se estén hiriendo, se estén llevando mal o que mi mamá me hable mal de mi papá o mi papá de mi mamá es algo doloroso para ellos al final de cuentas. Claro, ¿no? Y además se hacen, fíjate, vas educándolos y educándolas y vas no dándote cuenta las herramientas tan pobres que les vas dando también en el momento en que los conviertes en niños o niñas
que buscan, como dijiste tú, un lado de que si saben que el papá es más estricto, entonces por medio de la mamá, porque saben que ya no están de acuerdo, que vivan juntos, pedir un permiso que a lo mejor no debería de darse, pero mi mamá ya me dio el permiso. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas así que empiezan porque tú les dejas muy en claro a tus hijos la división que hay? Entonces ellos se vuelven como sobrevivientes cuando no debería de haber eso. Exacto, se llaman alianzas. Cuando nosotros lo vemos en terapia es, oye, hay una alianza, ¿verdad? Tú ves que un hijo o una hija con el papá, con la mamá, toman bandos y a veces esto ocurre cuando la pareja no tiene esta unidad de mente y esta figura de respeto. Entonces, oye, no me estoy poniendo de acuerdo, ¿sabes qué? Y a veces pasa muchísimo con los permisos, ¿verdad? Para alguno de los papás se le hace muy exagerado que no le des permiso al adolescente de algún detalle y para otro, te voy a dar un ejemplo, que si toma o no toma antes de los 18 años. Y a veces un papá podría decir, ay, yo tomé a los 17, tomé a los 16 y no me pasó nada, pero el otro va a pensar que no, ¿no? Entonces, este tipo de alianzas suelen ocurrir y ellos empiezan a buscar por dónde me voy y qué voy a hacer, ¿verdad? Oye, y si mi papá y mi mamá le esconden cosas, eso es súper dañino y lo tenemos que entender. Cuando papá y mamá le esconden cosas al cónyuge y los hijos saben que le esconden estas cosas al cónyuge, estamos demeritando la figura de respeto de una manera impresionante ante nuestros hijos. Entonces, esto es algo que no debería estar. Si vemos que hay un tema en el que no nos ponemos de acuerdo, o ya sabes, el hijo te pide permiso justo en un momento, Ludi, así que los pone como que a dudar. Y a veces también podemos no contestar en ese momento y se vale, ¿me explico? También los papás tenemos que entender y decir, a ver, ¿sabes qué, mijito? En este momento tu papá y yo no vamos a decidirlo. Te avisamos después, lo sentimos. Entonces, los papás se pondrán de acuerdo y van a ver los hijos van a ver una alianza entre los padres, una unidad, que ellos se ponen de acuerdo y que la respuesta viene en una vía, oye, sí o no te dejamos por esto, esto y esto, ¿no? Cuando los papás ya se pusieron de acuerdo. Pero si los papás ahí en medio se ponen a decir por qué si el hijo tiene razón o no tiene razón, pues están dejando en entredicho al otro, ¿no? Y también es importante que vean ellos el ejemplo de pareja. Al final de cuentas, lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos de cómo nos llevamos con su papá y con su mamá va a ser el ejemplo que van a tener en un futuro si ellos deciden vivir una vida en pareja, en matrimonio. Que tenemos que tener conciencia que esos son los cimientos que les estamos dejando de herramientas, porque eso es lo que ellos van a ir a replicar seguramente cuando tengan una pareja, una familia, un matrimonio, ¿no? Entonces, ser conscientes que lo que yo estoy sembrando es algo que se va a cosechar en las relaciones que mis hijos puedan tener a futuro, que es lo que quiero, ¿no? Claro, ¿no? Y la congruencia, ¿no? Ellos no aprenden de lo que tú les dices, aprenden de lo que ven que haces tú. Exactamente. Las palabras pues, se quedan en el aire porque el ejemplo siempre va a arrastrar, Ludivina. Eso es un hecho. Y es ahí donde nos podemos tomar el tiempo, tener conciencia, ser muy en estos temas emocionales, de diferencias, de conflicto, hay que saber manejarlo, saber hacer una pausa, saber decir, ¿sabes qué? Ahorita no lo discutimos, mejor en otro momento, y que los hijos vean que, bueno, al final de cuentas, hay diferencias, pero sus papás saben ponerse de acuerdo, saben llegar a una negociación, porque tampoco se trata ni que gane uno ni que gane otro, que esto también es importante. Cuando ellos dicen, oye, es que siempre se hace, mi papá empieza a gritar o mi mamá empieza a gritar, y entonces siempre se hace eso. Ellos aprenden que ese es el patrón de obtener las cosas. Ellos van a empezar a tener este tipo de comportamientos socialmente hablando, me explico, y pues no son herramientas buenas para que ellos vayan a convivir a la sociedad, ¿no? Entonces hay que nosotros saber llegar a acuerdos. Nosotros somos los adultos, entonces tenemos que trabajar mucho en nosotros, en el manejo de emociones, para que sea el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Por supuesto, ¿no? Y ahorita digo, lo voy a hacer más, ahorita marcando que estamos viviendo en esta época en la que estamos en casa todo el tiempo, en la que no van a regresar a clases mínimo en enero, pero se está hablando de marzo. Entonces, qué importante es que ellos vean cómo trabajamos
esta pandemia, cómo la trabajamos como pareja, porque les estamos sentando la precedencia de cómo manejar las cosas también ellos. Así es, Ludi. Al final de cuentas, esto es una crisis, esto es algo que no estaba planeado, es un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Y la vida sí nos supone cambios, ¿verdad? Quizás este es un ejemplo demasiado, que es muy inusual, pero las crisis y que la vida nos torne y nos mueva las cosas a como no estamos acostumbrados, eso sí nos puede pasar que nos dé una enfermedad, nos puede pasar que tengamos un problema económico. Entonces, ellos tienen que aprender en esta pandemia, nosotros tenemos que darles el ejemplo de cómo gestionar las crisis, de cómo gestionar, hacer cambios en la familia para poder funcionar, no a que no somos perfectos, y eso es bien importante, Ludivina. Que los hijos vean a un papá y una mamá humanos, que se equivocan, pero que saben pedir perdón, que saben restaurar la relación, que oye, incluso con los mismos hijos, oye, a ver, esto no está bien, estamos todos muy estresados, estamos encerrados, yo entiendo que es complicado para ti, que exista una comprensión no significa tampoco decir todo se va a hacer como una persona quiere u otra, ¿verdad? Simplemente el poder comprender que los ánimos, las emociones no están de la mejor manera y poder decir, a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer en casa para que las cosas estén mejores, ¿no? Entonces, pues esto también va a ser de enseñanza y nosotros tenemos que ser esos guías en la familia de cómo ir gestionando una situación de crisis como esta. Por supuesto. ¿Cómo te localizamos? Ya se nos acabó el tiempo, Carla. ¿Cómo podemos localizarte? Redes. Nuestras redes sociales estamos como Familink, así como se escucha, con I latina los dos, K al final. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos canal de YouTube, los invitamos a que nos sigan porque tenemos muchísimos contenidos y también tenemos por ahí algunos podcasts muy interesantes que la gente puede ir escuchando y aprendiendo bastante, Ludivina. Ay, qué padre. Ahora quiero que sonríes. Siempre sonríes con tu sonrisa preciosa, pero prepárate porque nos van a tomar una foto virtual. ¿Estás lista? Sí. 1, 2, 3. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantan los tips que nos das y las herramientas para ser mejores. Gracias. Hasta luego, Ludivina. Bye bye.